Según ellos ellos no querían tener una persona que tuviera vínculos viene siendo con el narcotráfico, un decir. Tú sales de una ciudad, sí, ¿verdad? Sales de una ciudad donde a lo mejor eso es lo que abunda, te puedo decir. Sí. Pero tú sales con la ilusión de ser algo más, de ser algo diferente, no eso. Claro. Entonces, cuando yo ya llego a Chivas, yo ya estoy en primera división, o sea, ya lo mío se está logrando, pues lo que uno sueña ya se está logrando. Entonces, que de un día para otro lleguen y te digan, ¿sabes qué? Pum, te lo cortamos, ya no. Vergara dice que él no tiene nada que hablar, él no va a hablar contigo, tú estás fuera de institución, punto, se acabó, es todo. Para mí, Promofood fue la peor decisión que yo tuve. ¿Eras de Promofood tú? Sí. Ese representante que teníamos nosotros estaba ahí en Chivas más que nada, pues era sí, con razón. No pertenecía al club, pero tenía relación, ¿me entiendes? No era parte de la nómina, pero era surtidor de jugadores exclusivos de Chivas, sí. Entonces, a mitad del torneo, a mí me separan del entrenamiento, llegan y me separan del plantel, pues me dicen, ¿sabes qué? Van a hablar contigo porque pues quieren charlar contigo. Estaba Rafa Ortega de presidente en ese entonces. Entonces llego yo con Rafa Ortega, del entrenamiento a mí me sacaron, estaba el Güero Real. Entonces habla conmigo Rafa Ortega, me dice... ¿El Güero Real era el técnico? Era el técnico. Okay. Güero Real era el técnico en ese entonces, fue el que a nosotros nos debutó y con él fue el que nos subió a primera división. Cuando ya llego a hablar con Rafa Ortega, conmigo se manejó un tema, extracancha se puede decir, que tenía que ver con la familia. Okay. Pero en sí... a mí me dijo Rafa Ortega, ¿sabes qué? Se está manejando este tema, llegó una persona, parece ser que... Todo parece indicar que una persona fue al club y habló con los directivos y les dijo sobre el tema extracancha que yo tenía de mi familia. Okay. O sea, mi apellido sonaba, pero nunca ni por la mente, pues. Entonces, cuando hablan conmigo, me dicen, ¿sabes qué? No te queremos perjudicar, pero lo vamos a tomar... ponerlo como si tú en la escuela no quisiste estudiar, pues. Entonces yo le dije, pues, ¿cómo vas a poner eso si también me vas a perjudicar a mí? Pues, o sea, entonces, si quieres podemos hablar con la verdad y pues ni modo, o sea, que se tenga que destapar. No, te va a perjudicar a ti y no va a perjudicar a nosotros. Ok, dije yo, está bien, entonces, ¿qué procede? Entonces, me ¿sabes qué? Se va a manejar como eso, como lo que es, que no quisiste estudiar, pero hasta ahí. Ya no se va a tocar otro tema que no sea eso. Pero cuando quieren dar la noticia, a mí me pusieron que yo no quise estudiar, que yo llegaba borracho a Casa Club, que yo un día metí hasta la banda ahí en Casa Club. O sea, eso lo dijeron ahí mismo en medios, pues. Okay. Entonces yo quise hablar en ese entonces, pero yo tenía un representante que... y ojalá que tengan más adelante mucho cuidado con los representantes porque te perjudican y a veces te benefician. Entonces él me dijo que nunca hablara de ese tema. Pero igual, o sea, no puede ser un tema de educación porque, pues en sí nunca estábamos en Chivas, o sea, nunca estábamos... ¿Había una relación del representante con el club, algo que interfiriera o fuera un conflicto de intereses como para no permitirte hablar de parte del representante? El representante, ese representante que teníamos nosotros, estaba ahí en Chivas más que nada, pues era... Okay. Sí, con razón. No pertenecía al club, pero tenía relación, ¿me entiendes? No era parte de la nómina, pero era surtidor de jugadores exclusivos de Chivas, sí. Entonces, surtía un jugador bueno, entonces el club, ¿sabes qué? Tengo tal jugador, platícalo con él, o sea, el club se daba cuenta a los jugadores también que tenían potencial y él platicaba con ellos y le decía que quería ser su representante y ya había ahí un acuerdo, pues. Entonces a mí me dice, ¿sabes qué? No vamos a tocar el tema, pero o sea, yo salí, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Estás fuera de Chivas, ya estás fuera de Chivas, aquí está tu finiquito, aquí está tu baja, aquí está todo, eres un jugador libre, te puedes ir donde tú quieras. Para mí Promofood fue la peor decisión que yo tuve. ¿Eras de Promofood tú? Sí. Okay. ¿Quién lo dirigía? Mira, en ese entonces, mi representante era Jorge Sigala, se llama. Sí. No sé si lo ubiquen, pero Jorge Sigala fue mi representante en ese entonces cuando yo estaba. Que todavía era poquito más chico, pues ahorita ya es algo grande, pues. Entonces Jorge Sigala para mí fue mi representante cuando yo estuve en Chivas. La explicación que ellos te daban era por el contexto de tu familia, lo que se dio a conocer, lo que se ventiló. De eso era que no iba de acuerdo con los valores. ¿Cuál fue la explicación? La imagen que te decía. La explicación fue que ellos, por ejemplo, Chivas es un club que pues es muy importante, ¿no? Es un club muy importante donde ahí hay
pues hay de todo, hay políticos, hay, o sea, de una clase diferente. Entonces ellos no se querían ver manchados con una imagen de extracancha como la que yo tenía. Entonces, según ellos no querían tener una persona que tuviera vínculos viene siendo con el narcotráfico, un decir, porque ellos nunca han tenido nexos de esos. Ellos no querían verse manchados, el club no quería verse manchado en ese tipo de cosas, pues. Sí. Fue la explicación que a mí me dieron. ¿Qué tú recibiste? Que a mí me dieron, que ellos no se querían manchar de esa manera, que si algún día tenía que algo que ver, que ellos no querían recibir la noticia o que el club Chivas tenga que ver con una imagen de esa. Esa fue la explicación que a mí me dieron ellos. Aunque tú no tuvieras que ver directamente con nada, era un tema de tu padre, era un tema de tu familia. Yo hablé con Rafa y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame hablar con Vergara. O sea, déjame hablar con él, déjame explicarle cómo está la situación, que uno, o sea, tú sales de una ciudad, sí, ¿verdad? Sales de una ciudad donde a lo mejor eso es lo que abunda, te puedo decir. Sí. Pero tú sales con la ilusión de ser algo más, de ser algo diferente, no eso. Claro. Entonces, cuando yo ya llego a Chivas, yo ya estoy en primera división, o sea, ya lo mío se está logrando, pues lo que uno sueña ya se está logrando. Entonces, que de un día para otro lleguen y te digan, ¿sabes qué? Pum, te lo cortamos, ya no. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Déjame hablar con Vergara para explicarle o ver si podemos llegar a algo, porque pues yo no quería salir de Chivas, pues yo no quería irme. Entonces, lo único fue que me dijo, ¿sabes qué? Vergara dice que él no tiene nada que hablar, él no va a hablar contigo, tú estás fuera de institución, punto, se acabó, es todo. No tenemos, o sea, él no quiso saber de nada más, pues. Rafa quiso abogar por mí, de hecho, mis respetos, él abogó por mí, él estuvo hablando con Jorge, en paz descanse. Él estuvo hablando con él, pero ahí la noticia fue, por ejemplo, yo le dije, ¿sabes qué? Yo hablo con él, ¿sabes qué? Mira, vamos a separar esto, me dijo. Yo no tengo relación. Yo nunca he tenido relación alguna cercana a lo mejor con parte de mi familia, que viene siendo eso, ¿no? Por lo que me estaban corriendo. Sí. Yo siempre he estado limpio, le digo, todo el tiempo. Entonces, déjame hablar con Jorge para ver qué se podía hablar. Entonces me dice Rafa, mira, ¿sabes qué? El problema aquí, por ejemplo, cuando nosotros llegamos del Mundial, no, los que iban a debutar primero había sido yo. Era yo y Giovanni Casillas, los que estábamos para debutar, se puede decir. Sí. Entonces, pues éramos 4 de Chivas, era Solorio y era Carlos Fierro. Entonces, en esa etapa no se dio. Salimos, concentramos y no se dio. Entonces ya, nos regresaron otra vez a entrenar normal. Pero en esa etapa hubo una persona de ahí mismo del club, que fue la que pues era encargada ahí del club, se puede decir, familiar de uno de los 4 de nosotros, pues. Okay. Que esa persona era un familiar de los 4 que éramos de la selección. Cuando yo no debuto, esa persona fue la que habló con la de directivos, fue la que dijo, ¿sabes qué? Está pasando esto, esta persona es familiar de X, pues. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Un familiar de unos que no había debutado, que los dejaron sentados, habló, entonces me ventiló lo que viene siendo mi familia. Por un tema de celo, de envidia. Entonces ahí fue porque a mí me dijo, pues, conmigo habló Rafa, me dijo, ¿sabes qué? Está pasando esto, me dijo. Una persona, me dijo, llegada aquí, me dijo, cercana, y esa persona se llevaba mucho con Jorge y con la esposa de él, pues, también. Entonces, a mí me dijo, está pasando esto, me dijo, platícalo también, a ver qué se puede hacer. Pero ya no había nada que platicar porque a mí, o sea, me dijeron, ¿estás fuera? Estás fuera. Te cortaron, sí, claro.